Gracias, Padre, por tu infinita misericordia y que tu Santo Espíritu, Señor, tome control, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi querido hermano. Así vamos a ir entrando. Tiene Éxodo 12:1. Vamos a comenzar hablando y que Dios añada bendición a su palabra. Amados hermanos, mire, hace algunos días hablamos sobre un tema, ¿verdad? Que tiempos de cambio, ¿se recuerda usted? Pero hablábamos sobre que usted debe generar los cambios que son necesarios en su vida. Hay muchas cosas que dependen de nosotros. Hay muchas cosas que van a estar en nosotros así como algo pegado a su piel que hasta que usted decida quitárselo, allí van a estar. Tenemos malos hábitos, malas costumbres, malas relaciones, etcétera. ¿Verdad? Que depende de nosotros el cambiar. Pero a veces y muchas veces vienen cosas en nuestra vida que no dependen de nosotros. Vienen cambios generados del exterior. Cambios generados que afectan su vida, que muchas veces golpean su vida, golpean su finanza, golpean su salud, golpean su comodidad. Y vienen cambios de afuera y muchas veces nosotros nos resistimos a esos cambios. Así es que el tema de ahora, amados, aquel era generando cambios, tiempo de cambios. Este es aceptando cambios. Amados, porque muchas veces nosotros tomamos una actitud tan negativa a los cambios, y yo quiero testificarle algo que me sucedió a mí y cómo yo perdí tremendas oportunidades por no aceptar los cambios que Dios tenía en la vida. Vamos a ir a la palabra del Señor, Éxodo capítulo 12, versículo 11, así sentaditos por favor, Éxodo capítulo 12, versículo 11, y leamos la palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leamos todos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Es qué? La Pascua de Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mi querido hermano, el texto que nosotros acabamos de leer es una porción del libro del Éxodo que relata el momento culminante de la estancia de Israel en el pueblo de Egipto, en la ciudad de Egipto. Estaban a punto de ser liberados, ya había sido por Dios decretada la última de las plagas, y que era la muerte de los primogénitos, y el pueblo de Israel, como usted lo sabe, tenía que sacrificar un cordero. Por eso se llama el cordero pascual, porque viene de la Pascua. Entonces ellos tenían que sacrificarlo y tenían que, de la sangre del cordero, tenían que manchar el borde de la puerta para que el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos pasara de largo. Entonces, pero yo quiero que vean por favor la manera como ellos debían de prepararse, cuál era la actitud que el pueblo de Israel tenía que tener al momento de tomar la Pascua, amados. El sacrificio por los primogénitos era el cordero. Se recuerda que Juan el Bautista, antes de bautizar al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando del cordero pascual. O sea que el cordero pascual era un tipo de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Pero lo que quiero ahora llamarle la atención es a la actitud que Israel debía de tener al momento de tomar la Pascua. Y esa actitud debía de ser tomada y debía de ser guardada siempre. De esa manera tenían que estar vestidos, de esa manera tenían que estar preparados para salir. ¿Por qué? Porque Dios a partir de ahí le iba a dar órdenes para caminar, órdenes para cambiar, órdenes para vivir en un estilo de vida totalmente diferente a lo que ellos vivieron en Egipto y totalmente diferente al estilo de vida que tenían todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, cuando ellos ya tenían posesión de la tierra prometida. Mire cómo le dijo el Señor y cuál debería ser la actitud. Y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Cuando dice ceñidos vuestros lomos, amados, cuando la Biblia habla de lomos, en ningún momento se refiere a los hombros, ¿verdad? Los hombros, alguien dice, ¿verdad? Aquí me duele el lomo, ¿verdad? Pero eso tienen los animales, amados. Nosotros
tenemos hombros. Entonces, cuando la Biblia habla de lomos, se refiere a la cintura. Entonces, en ese tiempo, los hombres y mujeres andaban vestidos con una especie de túnica. Y por eso usted puede entender que nada tiene que ver que una mujer vista pantalones o vista vestido cuando la Biblia habla de ropa de hombre o ropa de mujer, porque cuando se dio la ley de Dios, todos todos portaban vestidos, estaban vestidos con túnicas. Entonces no existía el pantalón entonces. Eso tiene algunos cientos de años el pantalón. Entonces, amados, cuando dice ceñidos los lomos, eran túnicas grandes. Entonces, para salir o para la batalla, ellos tenían que ponerse un cinto, una especie de cincho para que la túnica no les estorbara al salir. Para la guerra debían ceñirse, para salir de casa debían ceñirse. Entonces, les dice aquí, dice, ceñidos vuestros lomos, o sea, preparados para salir. Oiga esto, vuestro calzado en vuestros pies, porque usualmente en casa no tenían las sandalias, usualmente andaban descalzos. Entonces, por eso es que cuando llegaba un invitado a la casa, lo primero que se hacía es que se le lavaban los pies para que él también pudiese andar como andaba toda la casa. De hecho, cuando usted ve películas, por ejemplo, películas de Turquía y lugares así, ve que toda la gente llega a la casa de visita e inmediatamente se quitan los zapatos, ¿verdad? Y andan descalzos dentro de la casa. Pero para salir, los zapatos estaban a la puerta, allí se los ponían. Pues entonces aquí Israel debía de vestirse listo para salir, los zapatos puestos en sus pies, porque tenían que estar listos a la orden de Dios para ellos salir corriendo. Luego dice, y vuestro bordón en vuestra mano, o sea, listos para salir. No es que necesitaban bordón, sino que todos caminaban, todos los jefes de familia caminaban siempre con un bastón. Entonces, listos para salir a la orden de Dios, listos al cambio de Dios. Entonces dice, y comeréis, oiga esto, y eso debe hacerlo Israel, que todavía comparte la Pascua, debe comerlo apresuradamente. Así como cuando usted ya se va, dame algo y listo y vámonos. Pues ellos, aunque celebran la Pascua y no van a ningún lado, pues ellos se preparan como que ya van para afuera y lo comen rápido, como que van a la carrera. Y después dice, es la Pascua de Jehová. Amados hermanos, desde ese momento Israel estuvo sujeto, oiga bien, directamente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos contaban siempre con una persona que estaba en medio de Dios y los hombres, que escuchaba la orden de Dios, y ellos escuchaban directamente del líder la voz de Dios. Entonces, cuando Dios hablaba que el pueblo debía de caminar, caminaba, ¿verdad? Cuando llegaron, yo sé que usted conoce la historia, pero cuando llegaron al mar y Faraón los iba siguiendo, ellos no sabían qué hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara, el mar se abrió, pero ellos caminaron a la voz de Dios. Cuando andaban en el desierto, Israel tenía que tender alrededor ¿cómo se llama? Del tabernáculo. Alrededor debían de estar, en el orden de cada una de las tribus, debían de poner sus tiendas de campaña. Entonces, todos, la tribu de Efraín, la tribu de Judá, todos esos lugares, pero todos alrededor del espacio donde estaba el tabernáculo. Y sobre Israel siempre había una nube cuando ellos caminaban, y había una columna de fuego. Columna que no solamente les daba calor, sino que los iluminaba. Porque cuando la nube empezaba a caminar, era tiempo de desmontar el tabernáculo que Dios les había ordenado hacer, y era tiempo de levantar todo y caminar. O sea que Israel, mientras en los 40 años que estuvo en el desierto, nunca tenía la decisión de detenerse o de caminar. Siempre la decisión era de Dios, siempre. Entonces Israel no sabía, ¿verdad? Y ponían, cuando usted lee en el Pentateuco cómo estaba formado el tabernáculo y lo difícil que era montarlo y lo difícil que era desmontarlo,
Y uno dice, y de repente la nube comenzaba a caminar. Era tiempo para mover, para sacar las cosas. No había tiempo para decir, ¿y por qué nos vamos? No, la nube se movía e Israel se movía. Ahora en nuestro tiempo, mis queridos hermanos, yo quiero decirles algo. Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Yo creo que eso se lo digo en cada servicio, en cada sermón yo les digo, Dios no cambia. Y Santiago capítulo 1 versículo 17, me interesa que veamos este versículo porque a pesar de que estamos hablando de cambios, Dios no cambia. Él en su esencia siempre es el mismo. Santiago 1:17 dice de esta manera. Oiga esto por favor. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ponga atención a esto. En el cual, ¿qué dice ahí? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras está diciendo, ni por cerca Dios cambia. Las órdenes de Dios para nosotros cambian. Los tiempos para nosotros cambian. ¿Sí? Las situaciones de nuestra vida pueden cambiar. Nosotros mismos cambiamos nuestras decisiones. Nosotros no podemos asegurar que mañana usted va a pensar lo mismo que piensa ahora, ¿verdad? Porque la situación puede cambiar, pero Dios no cambia nunca su manera de pensar. Entonces dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. En Él, de su voluntad, y esto tiene un principio que tiene que tener en su mente, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, Dios no cambia. Dígalo de nuevo conmigo, Dios no cambia. Y usted es salvo, amado hermano. Hemos creído en Jesucristo porque Dios nos hizo nacer. Oiga lo que dice, de su voluntad, Él de su voluntad. Lea conmigo, Él de su voluntad. Dígalo, Él de su voluntad. No es de su propia voluntad. Si usted está acá, si usted es hijo de Dios, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, es porque un día el Espíritu Santo llegó a usted y le llamó a Cristo y usted atendió la palabra. Pero aquí la Biblia dice claramente, y usted puede encontrarlo en un montón de versículos bíblicos, que todo depende de la voluntad de Dios. De nosotros depende el recibir el llamado, pero el llamado siempre viene de Dios. Y entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, esas dos cosas no cambian. Dios no cambia y su llamado nunca cambia. Oiga bien, nunca cambia. El llamado que Dios tiene para sus hijos nunca cambia. Pero eso no quiere decir que nuestra situación no puede cambiar. Dios en sus propósitos tiene control de todo lo que pasa en nuestra vida. El pueblo de Israel, usted lo sabe bien, recibió la palabra, recibió la ley de manos de Moisés. Usted sabe esto, ¿verdad? En el monte Horeb recibieron los 10 mandamientos. El decálogo de parte de Moisés, por supuesto, lo recibió de Dios. Entonces, a partir de ahí, Israel tuvo una relación con Dios en relación con la ley y los sacrificios. Eso le permitía tener una relación con Dios. Pero Israel empezó a interpretar la palabra como ellos pensaban. Siempre mi relación con Dios, y siempre, aún en el Antiguo Testamento, la relación con Dios era a través de la fe. ¿Era a través de qué? De la fe. La Biblia llama a Abraham, que fue el primer judío, le llama el padre de la fe. En otras palabras, nunca la relación del hombre para con Dios nunca fue de manera legal, siempre fue a través de la fe. Pero Israel comenzó a exteriorizar la ley y empezó a cumplir la ley y pensar que ellos eran tan justos que bastaba con aparentar cumplir la ley para verdaderamente cumplirla delante de Dios. Ellos se acostumbraron a hacer eso, es decir, ellos aparentaban cumplir la palabra de Dios. Ellos lo hacían exteriormente, como cuando usted viene a la iglesia porque tiene que venir y no porque quiere buscar de Dios.
Es cuando usted hace algo obligadamente. No, Dios quiere que usted tenga el deseo de venir a su casa. Es más, el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de su corazón. O sea, Dios quiere que sea algo desde el fondo de su corazón para que usted le busque a Él. Pues entonces Israel decidió hacer lo exterior y no interior. Y por eso es que el Señor decía, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Cuando llegó el tiempo, Jesucristo apareció y empezó para ocupar una palabra, reenrutar a Israel en la verdad de Dios. Y volverlos al camino de la fe y nunca al camino de las obras. Israel rechazó a Jesús. ¿Por qué? Porque él mismo en la carta a los romanos le enseñaban que ya no había diferencia entre el judío y el gentil, por cuanto todos habían pecado. Israel se consideraba un pueblo que no era pecador, pero el Señor Jesucristo les dijo sepulcros blanqueados, o sea, les dijo que estaban llenos de pecado. Y entonces ellos tomaron la ley al principio como ellos pensaron, la desarrollaron como ellos quisieron, y cuando apareció Jesucristo que los quería volver a llevar al camino, ellos simplemente rechazaron al Señor y lo hicieron a un lado. No decidieron no aceptar la ruta que Dios les había trazado para ellos y rechazaron a Dios, rechazaron el cambio. Y fíjense que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Amados, dice así, Hebreos capítulo 8, versículo 13. Dice, al decir nuevo pacto, que es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál era el primero? El antiguo pacto. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Israel no aceptó el nuevo pacto. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios vino y desechó a Israel. Óigame bien, por favor. Israel no aceptó el nuevo pacto y Dios lo desechó por un tiempo. El Israel que nosotros vemos ahora es un Israel que es apóstata, lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. De Romanos nos habla, amados, en el capítulo 3 y 4 nos habla que ellos rechazaron la justicia de Dios porque ellos quisieron establecer la suya propia. Se enamoraron de su estilo religioso y no aceptaron el cambio que Dios traía para ellos. Hasta esta fecha, amados hermanos, solamente aquellos judíos que se convierten en iglesia, como a través de Jesucristo, logran tener un contacto directo con Dios. Dios cumple sus promesas y sigue cuidando al pueblo de Israel y sigue derramando bendición al pueblo de Israel. Es más, nos manda a nosotros, los gentiles, que oremos por Israel, porque él sigue honrando su promesa. Pero al Israel rechazar la voluntad de Dios, ellos fueron hechos a un lado del propósito de Dios para este tiempo. Y dice Juan 1:11, por ejemplo, no lo busque, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que reconocieron la voluntad de Dios, la nueva revelación de Dios para el hombre, fueron hechos hijos de Dios. Aquellos, los que eran de Él, que lo rechazaron, fueron puestos a un lado. Ahora en este tiempo, amados hermanos, ¿por qué les hablo yo de esto? Porque yo quiero que comprendan, amados, que aunque Dios no cambia, la manera de tratar con el hombre ha venido cambiando poco a poco. Dios ha venido revelándose poco a poco a los hombres. O era un Dios el que hablaba con Adán, por ejemplo. Luego fue otra relación la que tuvieron con Noé, con Abraham, con David. Poco a poco Dios se iba revelando. Entonces, en la medida que nosotros vamos aceptando los cambios de Dios, en esa medida nosotros vamos ajustándonos y vamos caminando en el proyecto de la bendición de Dios. Ahora,
Hay situaciones, amados hermanos. Eso fue para el pueblo de Israel y traigo un ejemplo de eso para que vean lo drástico que es Dios cuando usted no acepta sus cambios. Ahora, hay cambios más pequeños, no tan graves como lo que pasó con Israel. Pero de repente en nuestra vida, amados, ya que nosotros no generamos los cambios que van a bendecir nuestra vida, Dios decide hacer cambios. De repente hay cambios en su trabajo. Usted está, en mi caso, y ya les voy a contar mi ejemplo. Estábamos acostumbrados de hacer de una manera de trabajar, una manera de hacer, y de repente entra un sistema nuevo al trabajo, una orden nueva, una manera diferente de hacer las cosas. Usted cree y usted sabe que usted hace las cosas bien, pero de repente le dicen, pero ya no va a ser así. De repente usted tiene algo y por la ley, por alguna razón, ese algo que usted tiene está siendo discontinuado. ¿Se recuerdan de los teléfonos? ¿Cuáles eran? ¿Cómo se llamaban los BlackBerry, por ejemplo? En algún tiempo fueron famosos, acaban de ser discontinuados. Aunque usted quiera y usted amara ese teléfono ya no sirve para nada, tal vez como calculadora, pero ya no pueden ni siquiera para hablar, porque decidieron ellos, no usted, que alguien que era portador todavía de ese teléfono ya no tiene ninguna función. Entonces hay cambios que son fuera de nosotros y muchas veces nosotros estamos en una posición de no aceptarlos. Yo quiero decirle, amados hermanos, Dios pone los gobiernos. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Si hay alguien que ha generado cambios en su vida, que su jefe, su supervisor, qué sé yo, el gobierno, entiéndalo, amados, son cuestiones generadas de parte de Dios que han llegado hacia usted, y en la medida que usted se resista a los cambios, en esa medida va a sufrir. Todo cambio genera resistencia en el corazón del hombre, porque nos habituamos a hacer las cosas de una manera y estamos nosotros con nuestro orgullo, nuestra soberbia tan levantada que no queremos cambiar. No queremos aprender un nuevo estilo. Yo lo hacía así y yo lo voy a seguir haciendo así y nadie me va a imponer. Pero de repente, amados hermanos, hay cambios. Hace muchos años en El Salvador nosotros trabajábamos en el Ministerio de Hacienda, exactamente la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? Y trabajábamos y la verdad es que yo me desarrollaba bastante bien en lo que hacía. Entonces veía mis resultados, etcétera. Pero de repente en la oficina decidieron hacer un cambio total de sistema. Un cambio que nos iba a afectar absolutamente a todos. Entonces implementaron un sistema de calidad. Entonces yo iba en una ruta bien en mi trabajo. Yo estaba bien con mis jefes, yo estaba bien, haciendo bien, aprendía, abogado, pero me desarrollaba bien en la cuestión como tributaria. Y entonces dijeron, vamos a cambiar esto y esto. Amigos míos eran encargados de hacer el cambio y me llamaron, Mario, vení, vamos a hacer este cambio. Y entonces, pues a mí no me pareció y vi un grupo bastante grande de personas que dijeron, nos vamos a resistir. Un montón de contadores, abogados y un montón de administrativos, y entonces a mí el cambio no me gustó. Y me dijeron, Mario, queremos que estés con nosotros. Y entonces dije, no me gusta ese cambio, me voy al otro lado. Yo estaba en varias ternas para subir a jefaturas importantes, pero esa actitud de resistirme al cambio, y me junté con un grupo de personas que eran revoltosas. Yo no era revoltoso en mi trabajo, pero el no tener una actitud correcta al cambio que se vino, me excluyó de un montón de cambios. Recuerdo que una vez José Asensio estaba bien jovencito y lo llevamos a mi trabajo. De mi trabajo me acompañaban varios a la iglesia, a Cara Sucia. Y entonces ahí estaba una persona que colaboraba con nosotros en la iglesia. Él era uno de los maestros y salíamos a ganar almas. José Asensio lo conoció. Y entonces cuando llegó al trabajo se dio cuenta que ese muchacho, menor que yo, era mi jefe. Y entonces me pregunta, ¿y por qué si él es menor que usted, por qué él es su jefe? Y entonces, bueno, así son las cosas. No son las cosas así.
yo tuve la oportunidad de unirme al cambio que venía generado por las jefaturas desde lo más arriba. Y torpemente nos resistimos. Yo tenía un criterio y un gran grupo de personas, más de la mitad de los empleados teníamos el mismo criterio. Pero eso hizo que inmediatamente yo fuese quitado de las ternas para las jefaturas que yo tanto quería. Me costó, al final de cuentas se presionó y los cambios se generaron. Entonces yo vi mi error, vi la oportunidad que se escapó, porque yo me resistí al cambio. Con el tiempo, pasaron 3 años, y entonces yo me agregué y empecé a desarrollar todo lo que ellos querían, y yo ya estaba otra vez visto para subir a jefaturas importantes. Pero en ese tiempo, amados hermanos, yo ya era cristiano y recibí el llamado del Señor para llevar la palabra como misionero. Cuando yo ya quería y ya tenía la posición, yo ya no podía hacerlo, porque Dios había puesto en mi corazón el llevar la palabra. Entonces, cuando ya se volvió a abrir la oportunidad, yo ya no tenía tiempo para eso. Y una vez un profesor me dijo, es que mira, tú tienes que entender algo. El que no lo hizo cuando pudo, no podrá cuando quiera. Dios presenta delante de nosotros oportunidades. Y muchas veces son oportunidades, y casi siempre las oportunidades vienen llenas de cambios. ¿Llenas de qué? Cambios, porque esas oportunidades van a generar bendición en tu vida. Y si tú quieres recibir bendición en tu vida, tú debes generar, tú tienes que abrirte a la voluntad de Dios en tu vida. Siempre es difícil. Siempre cambiar es difícil. Siempre, más que todo cuando el cambio no lo generamos nosotros, sino que viene generado por personas arriba de nosotros. Pero entienda, todos esos cambios vienen de la mano de Dios. Y entonces cuando usted resiste a la autoridad que está generando el cambio, usted resiste a Dios. Y al resistir a Dios, usted evita que la bendición que quiere darle Dios a usted se vaya para otro lugar. Porque la voluntad de Dios se va a realizar. Se va a realizar. Usted no es más fuerte que Dios. Y por eso, amados hermanos, yo estoy hablando de esto en este tiempo, comenzando prácticamente el año 2020, porque yo quisiera de todo corazón que ninguno de ustedes pase o le acontezca lo que a mí me aconteció por resistirme a los cambios generados por Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver qué tiene que ver eso que pasó en su oficina con Dios? Todo, tiene que ver todo. Inmediatamente, oiga bien por favor, porque eso lo pude ver yo después, y allí fue cuando yo decidí meterme con todo. A partir de esos cambios que se generaron, la administración de recaudación de impuestos en El Salvador cambió a ser una de las mejores de Centroamérica. Los cambios habían sido buenos, aunque yo no los había percibido así. No pude ser, oiga bien por favor, no pude ser visionario en el cambio en ese momento. Y cuando yo ya quise agregarme al cambio, Dios ya tenía para mí otra labor. Yo no sé cómo está su vida, pero pueden ser cosas grandes o pueden ser cosas pequeñas las que Dios quiera cambiar en tu vida. Y mientras no sean cuestiones morales, mientras no sea la palabra de Dios, mientras no sea tu vida y tu relación con Dios, amados, todo puede cambiar de casa, puede cambiar de trabajo, no de esposa, amados hermanos, no, pero todo lo demás está sujeto a cambio, todo cambia. ¿Cuántas casas ha visto usted que remodelan, amados? He visto a mi hermana que le ha hecho varias cosas a su casa. Me cuenta de una remodelación que le hizo a su casa, pero tremenda, general. Y ahora su casa bonita.
Pero para poder generar ese cambio tuvo que casi destruir, ¿o no, mi hermana? Su casa. Después le hizo por fuera otra cosa que le trajo un montón de problemas y aflicciones. Pero hoy ve su casa bonita por dentro y bonita por fuera. ¿Por qué? Porque generaron cambios. Amados, todo cambia, ¿sabe? Solo dos sujetos no cambian: los necios y los muertos. Los necios no quieren y los muertos no pueden. ¿En qué silla está sentada usted? ¿Está sentado usted en la silla de los necios que no quieren ningún cambio, o en la silla de los muertos en la cual usted no está? Entonces es fácil saber. Dios está generando cambios en su vida. Si usted, oh amado hermano, si usted no cambia su actitud respecto de los cambios, amados, la bendición va a pasar delante de usted. Y si Dios hacía cambiar a Israel, lo movía de un lado a otro, 40 años en el desierto, y lo hacía dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Amado hermano, yo quisiera decirte: no, tu vida no va a cambiar, tu vida va a ser así como a ti te gusta. Pero muchas veces, amados hermanos, no cambiamos y nos resistimos a los cambios. Esta nueva generación, este tiempo de tecnología, nos resistimos a los cambios. Mire, hablaba con una hermana la otra vez que tenía de esos teléfonos todavía hace meses, hace como 6 meses, de aquellos teléfonos que se abrían así, ¿verdad? Ay, no, pastor, porque esos no me gustan, ¿verdad? Porque no he tenido uno. A Bichulis también, aquí a mi señorita: no, a mí no me gustan esos teléfonos. Hasta que vine yo y aquí está su iPhone, le dije. Ay, Dios me libre, con Dios me guarde ahora su teléfono. ¿Por qué? Porque cuando nos adecuamos a los cambios que trae la generación, que Dios va generando, amados hermanos, vamos recibiendo la bendición que Dios tiene para esos cambios. La vida, óigame por favor, la vida ha cambiado, te guste o no. Y si tú estás poniendo tus ojos siempre al pasado, nunca vas a obtener la bendición que Dios tiene para ti. El hecho de que tú tengas más años que lo que esta generación que está haciendo que los cambios sucedan, eso no te excluye de poderte adecuar a esto. Dios tiene bendiciones especiales en este tiempo. Pero, amados hermanos, esas bendiciones son para aquellos que confían tanto en Dios, que cuando la nube se mueve sobre ellos, ellos están dispuestos a caminar, porque su amor no está en esta tierra, su amor está en el cielo con Jesucristo, y ellos saben que Él tiene el control de todas las cosas. Amados hermanos, es tiempo, amados, es tiempo que nosotros podamos tener control de nuestros sentimientos, que podamos tener control de nuestras emociones, control de nuestro ánimo, en cuanto a cómo nosotros nos enfrentamos a las cosas. Yo no sé, amados, si las cosas que están pasando en tu vida te gustan, los cambios en tu trabajo, porque con el COVID han habido cambios a morir, y el que no cambiaba no comía, amados, y el que no se ajustaba, amados, perdía. Ahora yo he podido ver, como pastor me ha tocado ver a gente que se enconchó y recibió su chequecito mensual que estaba dando el gobierno, y así se quedó. En cambio, otros decidieron: no, yo no puedo quedarme así, o porque no tenían acceso al cheque, o porque no sé, pero comenzaron a trabajar, salieron de uno: si aquí la cosa ha cambiado, yo he de cambiar. Y entonces empezaron a buscar, y les pareció interesante un montón de cosas que antes pensó que nunca iba a hacer. Y hoy los veo desarrollarse y han crecido, y Dios los ha bendecido. ¿Por qué? Porque no rechazaron la voluntad de Dios. Tuvieron una actitud positiva a lo que Dios estaba haciendo. Amados, mire, cuando usted cambie, oiga esto por favor, la manera en que usted ve las cosas, usted se va a dar cuenta que las mismas cosas van a cambiar. Si usted los ve con recelo, no le van a gustar. Si usted los ve con desconfianza, no le van a gustar. Si usted los ve con temor, no le va a gustar. Pero si usted confía en el Señor y comienza a tener un poquito de curiosidad y le empieza a dar espacio a Dios, su corazoncito se va a abrir. Su corazoncito se va a abrir, su mente se va a abrir, y usted va a aprender a ver las puertas
que antes usted no veía y que Dios tiene abiertas para usted. Iglesia, yo quiero que todos prosperen. ¿Está conmigo? Yo oro todos los días porque cada uno de ustedes prosperen. Pero la bendición no le va a venir a través de un paquete de Amazon, hermano. La bendición tiene que salir desde su corazón. Porque su relación con Dios, oiga bien, no es unida a las cosas, es unida a la obediencia. El amor a Dios se demuestra con obediencia. Si usted obedece, es porque ama. Si usted no ama, no obedece. Y aunque el día esté oscuro, pero Dios le está abriendo las puertas para caminar, mi querido hermano, usted camina, Dios le bendice. Fíjense que dice el Salmo 46. Salmo 46. Vamos a leer 3 versículos del Salmo, porque necesita mucha confianza, amados hermanos, para caminar en lo que no es evidente a nuestros ojos, caminar ante lo que no es evidente a nuestra mente. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que donde nosotros vayamos, irá Dios. El bien, dice la Escritura, que cuando yo amo a Dios y yo confío en Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. Y dice, me seguirán, no voy a ir tras ella. Pero miren lo que dice el Salmo capítulo 46, versículo 1, dice, Dios, oiga esto, es mi amparo, ¿y qué? Y fortaleza. Nuestro, ¿cuándo? Pronto auxilio en las tribulaciones. Dígame si no en medio de los cambios, cosas que usted no conoce, sino de aflicción, no, cierta tribulación, el poder saber, el no saber si va a salir bien la cosa. Versículo 2, por tanto, diga conmigo, no temeremos. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, las cosas, amados, se salen de control nuestro. Pero no la manera como yo las veo. Y solo hasta que lo vea a través de los ojos de la fe, yo voy a poder caminar seguro. ¿Alguien se recuerda, amados hermanos, sobre la definición bíblica de fe? Si usted nunca la ha leído y si no sabía que hay una definición bíblica de fe, busque Hebreos capítulo 11, versículo 1 y grábeselo en su mente, por favor. Grábeselo en su mente cuando usted, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Usted no tiene que mirar a todos lados, usted tiene que ir a Dios. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De lo que qué? No se ve. Pero como dice, oiga, y dígalo conmigo, es pues la fe. Dígalo, es pues la fe. Dígalo de nuevo, es pues la fe. La certeza de lo que se espera. ¿La qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Digámoslo de nuevo todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como yo no sé qué va a pasar, pero la oportunidad se ha abierto, alguien le dirá, no inviertas en eso, no hagas eso, si nunca lo has hecho, nunca has sido bueno para eso. Sí, pero hoy yo estoy confiando en el Señor y yo me voy a atrever y yo lo voy a hacer y yo voy a cambiar y yo las cosas que no he hecho nunca las voy a hacer ahora, porque hoy yo estoy convencido que Dios está conmigo y entonces yo puedo dar pasos firmes, amados, porque dice la certeza de lo que yo espero. ¿Qué es lo que yo espero? Que Dios me va a ayudar, que Dios es mi amparo, que Dios es mi fortaleza en la tribulación. Y entonces, como yo sé eso, dice, la Biblia dice que también tengo la convicción de lo que no se ve. La duda, la oscuridad no nos permite ver las cosas. Pero como yo confío en Dios, no necesito que las cosas físicas se vean, sino que confío en Dios. Y entonces, amados hermanos, yo quisiera preguntarle en este tiempo que ha pasado, que yo sé que más de alguno sabe que ha perdido oportunidades, sabe que ha perdido situaciones, o simplemente se ha quedado con la duda. Y cuando ha preguntado a amigos que sí aprovecharon lo que usted no quiso aprovechar, se da cuenta que le sacaron fruto a la situación. Entonces, y mire, amado, y si acaso por alguna razón no le va tan bien como usted quisiera,
su corazoncito siempre se llena de maneras diferentes de hacer. Entonces, ¿por qué nosotros no movemos? Primero, no nos movemos, amados hermanos. ¿Por qué? O nos resistimos a los cambios, porque los cambios me sacan de mi centro de control. ¿Los cambios me sacan de qué? De mi centro de control. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cuál es el centro de control? Lo que yo ya sé hacer. A lo que yo ya estoy acostumbrado. Y esto, amados hermanos, pareciera que es bueno, pareciera que es bienestar, pero esto es tan difícil en el corazón de las personas. Por ejemplo, que muchas, oiga bien por favor, que muchas mujeres están con maridos abusivos, que las golpean, que las humillan, que las ultrajan, pero consideran que es mejor estar con él, que ya lo conocen, que ir allá afuera y empezar a desarrollarse personalmente. Confían en lo que ya conocen, porque de repente alguien les dijo, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso, amado hermano, es una de las mayores estupideces que se han dicho. ¿Por qué va a ser bueno lo malo conocido? Si usted no sabe la bendición que Dios tiene para usted, más vale pájaro en mano que ciento volando. Esa es otra estupidez, amado. ¿Por qué? Porque la bendición está allá afuera. Ese pajarito, esa oportunidad a la cual usted está abrazando, le está privando de toda la bendición que tiene allá. Amados, miren, los tiempos pueden ser difíciles, pero el dinero no desaparece. ¿Está conmigo? El dinero no se desaparece. El dinero cambia de mano. Está comprobado. Perdón. Está comprobado que si le quitaran todo el dinero a las 10 personas más ricas de la tierra y lo repartieran entre el 90% restante, en 5 años el dinero ha regresado a estas personas. ¿Por qué? Porque no cambiamos. Porque estamos hechos para consumir. Porque no aprendemos a ver oportunidades donde están. Entonces, ese centro de control estamos ya tan acostumbrados que se vuelve centro de maldición. ¿Por qué otra razón no cambiamos? Por rebeldía, amados. Ve, a mí no me van a cambiar, yo así hago las cosas y yo así me voy a quedar. Y entonces solo toca ver cómo van prosperando otros. No, hombre, si 2 años tarda eso. Y eso lo dijo hace 6, amados. Los años, el tiempo, ¿qué pasa? Vuela. El tiempo vuela. Ya lo hubiera hecho 2, 3 veces. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Y por qué también no se generan los cambios? Porque tenemos inseguridad, porque tenemos temor. No hemos aprendido a confiar en Dios. Iglesia, amados hermanos, Dios es fiel. Dios no cambia. Pero Él genera cambios en su creación. Aunque Él no cambie, la creación sí va cambiando. Cambian los tiempos, cambia la tierra, cambian tantas cosas, amados. ¿Por qué si cambiamos nosotros? ¿Por qué Dios no cambia y por qué si cambiamos nosotros? Amados, piense usted por qué usted cambió la última vez de decisión. Porque de repente usted se enteró de algo nuevo, nueva noticia. Porque de repente usted decidió que mejor no porque le dio miedo. Porque había desconocimiento, porque había muchas cosas cambiaron, porque usted mismo cambió su estado físico. Pero con Dios porque Él no cambia. Número 1, Él es omnisciente. Él es omnisciente, dígalo, omnisciente. Es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. No hay nuevas noticias para Dios. La Biblia dice que todas las cosas que usted va a pedirle en oración, Él ya las sabe antes que usted se las diga. Él ya lo sabe. Él sabía el día que usted lo recibió, sabe ese día que usted iba a estar aquí en el culto y que otros no iban a estar, y sabe cuándo usted va a morir. Él ya lo sabe. No hay nueva noticia para Dios. No hay nada que lo haga cambiar por nuevas noticias. Segundo, Dios es todopoderoso. ¿Dios es qué? Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, que todas las cosas pasen. Y Él es eterno. ¿Por qué algunos de nosotros, ya no hacemos las cosas que hacíamos hace 25 años?
¿Mm? Estábamos viendo unas fotos con mi esposa. Ay, este maestro, ¿quién es? Y este muchachito tan guapo, ¿quién es? Decía yo, ¿eh? Con una cabellera. Todo cambia. Todo cambia. Pero Dios no cambia porque Él es eterno. Dios no es viejo. Lo que es viejo está a punto de desaparecer. Dios es eterno, que no es lo mismo. Entonces no hay nada en esta vida que pueda generar un cambio en la mente de Dios. Y quiero terminar, amados hermanos, en el Salmo 18. Salmo 18. Amados hermanos, hemos tenido pero tanta resistencia a los cambios. Nos hemos resistido a tanta bendición que parecía un problema, pero que era una bendición disfrazada, que se nos han ido de las manos como agua. Y cuando reflexionamos y dijimos, vaya pues sí, todo camino. Salmo 18, versículos del 31 en adelante. Salmo 18, y con esto terminamos, mis queridos hermanos. ¿Lo tiene ahí? Aceptando los cambios de Dios. Eso es, amados. Aceptemos los cambios de Dios. Aceptemos las cosas buenas, nuevas que Dios tiene para nosotros. Dice así el Salmo 18, versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, roca en la que yo me pueda parar. Dios, versículo 32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. Amados, esa palabra cierva se refiere al animal, a las cabras monteses que usted ve paradas en unas rocas altísimas. He visto fotografías de increíble, en la punta de un tremendo risco está la cabra allá, paradita, y pareciera que está parado en una gran roca, pero es una puntita y ella está parado. Y entonces dice aquí, quien hace mis pies como de ciervas, es decir, que aún en momentos difíciles no nos vamos a caer. Y dice, y me hace estar, mire, firme sobre mis alturas. Por eso, a donde llegue, a donde lo lleven los cambios de Dios, allí lo va a hacer estar firme. Y después dice, amados hermanos, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Qué nuevo tiene que aprender usted para aceptar los cambios de Dios? Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo. Mire, cuando dice arco de bronce, un arco de bronce tira las flechas más lejos, pero necesita más fuerza, pues Dios lo capacita para tener más fuerza y generar más. Y dice después, me diste a sí mismo el escudo. ¿Qué tipo de escudo le dio Dios? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amados hermanos, y el 36 dice esto, y esto es lo que más difícil es creer para muchos. Ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, y mis pies no han resbalado. Yo no sé qué cosas tenga Dios para su vida, amados, pero Dios va a generar cambios, claro que sí. Y Dios está generando cambios, claro que sí. Que muchos cambios generan temor, por supuesto. Que de muchas cosas no vamos a tener control, definitivamente. Pero sí de qué sí yo puedo tener control. De mi actitud ante las cosas que hace Dios. Pastor, ¿y cómo puedo estar seguro que algo lo está generando Dios? Amados hermanos, cuando usted va a Dios en oración, cuando usted habla con Dios y Dios le genera paz a usted, y eso que usted va a hacer no le aleja de Dios, y eso que usted va a hacer genera bendición para su familia y le trae paz a su corazón y enriquece su relación con Dios, téngalo por seguro que es algo que Dios está haciendo, que pasa en su vida para que usted suba de nivel, para que usted suba de estado en el que está, porque muchos estamos en un letargo espiritual del cual no cambiamos, en un letargo económico, en un letargo emocional, óigame bien, en un letargo familiar, porque no hemos decidido cambiar nuestra forma de ser. A mí así me educaron mis papás, ¿ok? ¿Y cómo le resultó a usted? Algunas personas son toscas para orar y hieren un montón, amado. Al que quiera me tiene que aguantar. Ok, sí,
sus hijos tienen que aguantar. Pero va a llegar un momento, yo recuerdo que el pastor general decía algo: mientras tus hijos te necesiten, Dios te va a seguir bendiciendo. Pero ya cuando tus hijos lleguen al tiempo de independencia, entonces Dios te va a pasar la factura. Amados hermanos, y eso es cierto. He visto tantos casos. Por eso es que no importa cómo lo hayan educado a usted. No importa si le dieron poco o mucho amor. Dios lo ha puesto a usted para que sea luz, para que sea fuente de su amor. Dios le ha llamado a usted a ser una persona paciente. Y si usted no decide ser paciente, pues Dios va a generar cambios en su vida para que estos cambios, a través de las dificultades, le ayuden a usted a ser una persona paciente. Iglesia, Dios sigue haciendo cambios, por supuesto. Dios no cambia, Él no. Pero genera cambios que van a bendecir mi vida si yo, oiga bien, si yo tengo una actitud correcta y obedezco la voluntad de Dios. ¿Vienen cambios? Por supuesto. ¿Ya llegaron algunos? Sí. ¿Vendrán más? Sí. Le van a bendecir si usted abre su corazón. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, delante de ti nos presentamos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, perdón porque tú has hecho muchísimas cosas en nuestra vida. Porque tú has generado muchas situaciones en nuestra vida. Mi amigo, si usted está sin Cristo, quiero invitarlo a que en esta noche usted pueda emprender esos cambios y esa nueva vida que Dios tiene para usted con Cristo en su corazón. Si quiere hacerlo, repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Sigamos orando con la hermana Luisa, por favor.